Hola, hoy vamos a hablar sobre el trabajo final del máster en enseñanza de la lengua y la cultura hispánica para profesores de primaria y secundaria. El título es El uso de las canciones para trabajar la pronunciación del español y una propuesta didáctica, un coro en el aula de L. Según Guillemino, los seres humanos disfrutan con la música y cantan en diversas circunstancias a lo largo de su vida. Por tanto, el uso de las canciones es muy interesante para usarlo en el aula de L. Y también Cullen nos indica que cuando un estudiante escucha una canción se producen dos procesos de descodificación. Primero, el que transforma los sonidos en palabras que forman frases con sentido, y el segundo que lleva a comprender el sentido metafórico o real de la canción. El objetivo principal del trabajo en cuestión es potenciar la pronunciación correcta del español usando canciones en la clase. Es verdad que se han realizado varias investigaciones y varias propuestas sobre el trabajo de aspectos léxico-gramáticos o pragmáticos de la lengua. Ahora bien, no existe muchas propuestas para trabajar la reproducción oral, es decir, la pronunciación eh, del español como segunda lengua. Para poder llevarlo a cabo hay que considerar que los estudiantes tienen sus propias creencias, decisiones, actitudes y motivaciones para aprender un idioma extranjero. Por tanto, he realizado una metodología ecléctica que se basa en ideas de varios enfoques que a continuación voy a presentar. La primera metodología que he usado es el aprendizaje experiencial, que según Kolb se basa en tres eh, ideas principales. La primera es de Dewey, que desde el punto de vista filosófico de la pragmática ha indicado la relación entre la educación y la experiencia. La segunda es de Lewin, que indica que es potente la combinación entre la teoría y la práctica. Y por último, según Piaget, la educación es un proceso de interacción entre la persona y el ambiente entorno. La segunda metodología es el enfoque comunicativo, que según Cadlin, el objetivo en el aprendizaje de la segunda lengua debería ser el desarrollo de la competencia comunicativa y no solo de la competencia lingüística. Es decir, que el objetivo principal es que el alumno pueda defenderse en situaciones de comunicación reales. Por tanto, las canciones en el aula se pueden usar para reproducir conceptos de la realidad y a la vez para ponerse en contacto con la cultura actual de la lengua extranjera. Otra idea en la que he basado esta investigación es el enfoque interdisciplinario, es decir, la combinación de disciplinas diferentes para poder potenciar el conocimiento de los alumnos.
Según Álvarez, para que los alumnos se acerquen de forma interdisciplinar al conocimiento en determinados momentos de sus estudios, debería proponérseles actividades que se caracterizarán, entre otras cosas, por su carácter realista, su naturaleza compleja, la exigencia de trabajar colectivamente, etc. Es decir, se puede hablar de una combinación de conocimientos, en este caso, del español como segunda lengua y la música. Por último, vamos a mencionar el aprendizaje basado en proyectos. Según Larmen y Merkendoler, los estudiantes deben percibir el trabajo como de relevancia personal y que el proyecto es significativo cuando cumple con un propósito educativo. También la enseñanza de un idioma segundo extranjero a través de proyectos se expanden las habilidades de comunicación adquiridas por los estudiantes en el aula, fortalece la autoconfianza de los estudiantes y crea un clima de facilidad de uso del idioma. De esta manera, la idea que vamos a proponer al final formará parte de un proyecto que motivará a los alumnos en participarse. Por otro lado, es muy importante hacer referencia a un factor muy importante en el uso de la canción en el aula, es decir, la ortofonía. El habla adecuada es un requisito previo para una comunicación verbal exitosa y efectiva en la mayoría de las áreas de la vida social. La colocación correcta de la voz es, en primer lugar, una cuestión de salud física que, entre otras cosas, puede proteger tanto al maestro como al alumno del mal uso de su voz, lo que puede provocar lesiones en las cuerdas vocales o bien prevenir enfermedades respiratorias tal como bronquitis crónica, asma, etc. De todos modos, el instrumento más antiguo de musicoterapia se usaba para curar enfermedades incluso psicológicas desde la antigüedad. Eh, lo más importante es que el uso correcto de la voz se puede transmitir del profesor a los alumnos a través de la mimética, es decir, imitando la voz del profesor, el alumno puede pronunciar y puede usar su voz correctamente. Los beneficios del canto. Cuando cantamos, en lugar de hablar, tenemos la entonación, la línea de la melodía e incremento, lo que nos da un vocabulario más amplio para expresar, según Hanser. Es decir, que a través de la música, que es una de las actividades que estimula más partes del cerebro a la vez y puede ayudar a mejorar ciertas cualidades que más tarde van a hacer falta a la hora de aprender otra lengua, podemos tener un resultado mejor en cuanto a la pronunciación para alumnos de cualquier edad. La propuesta didáctica que hemos mencionado anteriormente para realizar un coro en la clase de español como segunda lengua
requiere antes un análisis de necesidades del grupo, dado que se trata de un trabajo global, es decir, que se puede aplicar en clases o grupos de alumnado de idiomas maternos diferentes, tal como el italiano, el francés, el chino, el alemán, el inglés, etc. Dado que las creencias y las capacidades de los alumnos sobre la lengua pueden verse reflejadas en presuposiciones específicas acerca de la naturaleza de la comprensión y producción oral, según comentan Richards y Rogers. En este caso, como ejemplo piloto, voy a usar la fonética del griego, es decir, la lengua griega moderna. En cuanto al griego, si analizamos los rasgos fonéticos o fonológicos de la lengua española comparándola con la griega, encontraremos que las vocales son más o menos iguales. Es decir, la A, E, I, O, U, aunque tengan una posición media o más abierta en uno o el otro idioma, no causan ningún problema en el canal de la comunicación. Ahora bien, sí existen algunos rasgos consonánticos, como por ejemplo la consonante rótica vibrante de la cual el griego carece, mientras que la percusiva R sí existe en ambas. Por tanto, podríamos organizar trabajos o encontrar canciones para favorecer a los hablantes del griego moderno para reproducir la vibrante. Para llevar un coro en la clase de español como segunda lengua es importante mencionar la investigación en acción de Gregory, James y Kelly, que implica investigar continuamente las necesidades y los deseos de nuestro alumnado. En cuanto a las canciones, la interculturalidad puede ser planteada con cantos de diferentes lugares desde una perspectiva social de la música que contribuye a la sociedad y la cultura. Entre las ventajas del coro se pueden destacar el trabajo en grupo, que no es necesario tener un nivel musical y que se aprenda a cantar en grupo. Para ello, el profesor del español en un centro educativo puede colaborar con el profesor de música, que le puede ayudar para enseñar la melodía y ayudar a los alumnos eh, con las canciones. En el caso de español, dado que se habla por gente que vive en sitios geográficos diferentes, tanto en Europa como en África, incluso en América Latina, tenemos una variedad de géneros musicales. Por ejemplo, en España existe el flamenco, las zarzuelas, y en el caso de países de América Latina, el tango argentino o la salsa cubano-caribeña, la cumbia colombiana, etc. En la selección de las canciones es muy importante pensar en la democracia en la clase, es decir, que el profesor puede preguntar a los alumnos su opinión sobre las canciones que pueden cantar en la actuación que van a presentar
el coro y las canciones. Para su trabajo lo pueden hacer en clase sin el profesor de música, tanto a capella, es decir, sin música para trabajar la pronunciación y las letras, y luego usar también música grabada o por YouTube tipo karaoke. Si el docente se involucra personalmente en enseñar a sus alumnos, acabará adquiriendo un papel esencialmente significativo en la tarea, lo que sin duda contribuye a activar, fomentar y mantener en el estudiante la motivación. A continuación, vamos a proponer algunas propuestas de actividades y canciones que se pueden trabajar para poder obtener un resultado mejor en el coro. Una actividad, por ejemplo, para gente que no puede pronunciar el sonido rótico vibrante es el uso del aire a través del diafragma, exhalando más aire y teniendo la lengua en posición horizontal al lado de los dientes, que exhalando aire se va a templar y a vibrar, mejor dicho, sin parar, de manera continua. Es decir, de este modo el alumno podrá pronunciar la R vibrante, dado que sin exhalar aire el resultado será la R percusiva. De este modo podrá distinguir la diferencia entre los sonidos R y R para pronunciar palabras como perro y pero, que para un hablante del griego moderno no se pueden distinguir, dado que en su inventario fonológico no tiene la R vibrante. A continuación vamos a hablar sobre canciones que podemos usar para potenciar de manera integrada o directa la pronunciación de alumnos cuyo idioma es el griego. Lo mismo se puede hacer para hablantes de otros idiomas, haciendo una investigación en las canciones que pueden ayudarles a mejorar fallos en su pronunciación según su sistema fonético. Por ejemplo, para alumnos de primaria podríamos proponer la canción Soy una taza, que se puede acompañar con movimientos también para trabajar la R, mientras que luego se puede usar Susanita tiene un ratón, para que puedan ver la diferencia entre la R y R y así trabajarla de manera continua. Otra cosa que podríamos proponer sería la canción, el poema de Gloria Fuertes, un globo, dos globos, tres globos, para trabajar las vocales o para potenciarlas, dado que en griego son muy parecidas. Para alumnos de secundaria podríamos proponer para canciones un poco más complicadas, con ritmos complicados, dado que la edad nos lo permite, y también lo podríamos hacer después de un trabajo constante a los años eh, dentro de la escuela, dentro del centro educativo. Por ejemplo, para la R podríamos usar No dudaría de Antonio Flores,
Para las vocales u otros sonidos como la L, por ejemplo, hablemos del mismo idioma de Gloria Estefan o Gracias a la vida de Violeta Parra. Por último, una conclusión es que los estudiantes que aprenden la lengua en un ambiente lingüístico natural operan mejor que los que lo hacen en un ambiente formal de clase. Es decir, que si formamos un coro que se va, que van a cantar canciones en actuaciones como la celebración de final del curso anual o bien eh, a actuaciones temáticas dedicadas poetas o escritores españoles, etcétera, harán a nuestros alumnos que usen la lengua fuera de la clase y en situaciones reales. Por último, la inclusión de las artes en general y de la música en particular en los sistemas educativos tiene relación con el modelo de ser humano y el modelo de sociedad que queremos según Turiñán y Longueira. Muchas gracias por escuchar este trabajo.